Y puede decir un protestante, señor cura, ¿y cómo un santo puede rogar por nosotros? ¿Cómo se explica que la Virgen María pueda rogar por nosotros? Si imagínense ustedes que la gente del Perú está rogándole a la Virgen María, y la gente de México está rogándole a la Virgen María, y la gente de Estados Unidos le está rogando a la Virgen María. ¿Cómo hace la Virgen María para escucharlos a todos? La Biblia dice que mientras que usted y yo estemos aquí en la tierra, nuestro conocimiento es limitado. Y no podemos entender qué piensa el otro, qué pide el otro. Pero que cuando uno muere, ese conocimiento limitado, imperfecto, se acaba y adquirimos un conocimiento perfecto como el de Dios. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 9 en adelante. ¿Cómo es que la Virgen María o los santos pueden escucharnos a todos? Si no son Dios. ¿Dónde lo dice la Biblia? Escuchen. Porque en parte conocemos. ¿Ya estamos claros? ¿Cómo conocemos aquí en la tierra? En parte. Y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto. Entonces los protestantes no saben eso. Que cuando una persona muere, el conocimiento imperfecto que es en parte se acabará. Y llegará lo perfecto. ¿Y qué sería lo perfecto? Lo perfecto es conocer como Dios nos conoce. Seguramente. El conocimiento es oscuro. No podemos ver lo que piensan los demás, lo que piden los demás. Mas entonces, cuando nos muramos, cuando llegue la pelona y partamos para el cielo, veremos cara a cara. veremos cara a cara, perfecto, sin espejo. Los santos pueden entender y pueden escuchar nuestras súplicas, porque ya no estamos sometidos después de que muramos a la carne. Y por eso San Juan, 1 de Juan capítulo 3, versículo 2, viene a decirnos que cuando usted y yo muramos y lleguemos a la presencia de Dios, ¿cómo vamos a hacer? Como cualquier ser humano. Vamos a ver qué dice la Biblia. 1 de Juan capítulo 3, versículo 2. Amados, Ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía no se nos ha manifestado lo que hemos de ser. Pero oigan lo que viene. ¿Cómo seremos? Pero sabemos y los protestantes no lo saben, no se lo vayan a contar. que cuando Él se manifieste, Y cuando Él se nos manifieste, seremos semejantes a Él. promesa de Dios, seremos semejantes a Él. Conoceremos como Dios conoce, porque lo imperfecto se acabó. Ahora llegará lo perfecto. Seremos semejantes a Él. Naguará. Muy bien, y vamos a desmentir esta falsa doctrina que trata de convertir en dioses a los santos del panteón católico romano y también a María. Porque según lo que acabamos de escuchar de este sacerdote, pues aquí en 1 Corintios 13, del 10 en adelante, el apóstol Pablo está diciendo que todos ellos van a ser iguales a Dios en sus atributos divinos, en sus atributos incomunicables. Y no contento con eso, va a pasar a 1 de Juan, capítulo 3 y versículo 2, para tratar de reafirmar esa herejía. Lo que él está enseñando ahí es un politeísmo declarado. ¿Cómo va a ser eso? Que los seres humanos van a llegar a ser igual que Dios, teniendo los mismos atributos de Dios, pero ni los mormones se han atrevido a tanto. Aquí este señor dice que la Virgen María y el panteón de dioses que manejan en el santoral católico tienen el atributo de omnipresencia y de omnisciencia. Él pone un ejemplo de alguien que está orándole a María en Perú y de otra persona que le está orando en México al mismo tiempo, en distinto lugar, por supuesto, y cómo María escucha eso. Y él dice que ella es omnisciente, igual a Dios, basándose en 1 Corintios capítulo 13, versículo 10, en donde dice, cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Bueno, empecemos aquí a refutar esta herejía. Pongamos atención a lo que quiere decir cuando venga lo que es perfecto. ¿Qué quiere decir cuando venga lo que es perfecto? O sea, venga. Quiere decir que no ha venido, que va a venir. Es la misma idea que el apóstol Juan nos quiere mostrar en 1 de Juan, capítulo 13, versículo 2. Dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, es la misma idea. Cuando Él se manifieste, es lo mismo que el apóstol Pablo está diciendo. Cuando venga lo que es perfecto. ¿Cuándo será? Cuando Él se manifieste. ¿Qué quiere decir cuando Él se manifieste? El apóstol Juan nos lo dice. 1 de Juan capítulo 2 y versículo 28 dice, ahora hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. O sea que cuando Él se manifieste, es su venida. Entonces es la misma idea en ambos pasajes. Vamos a verle tal y como Él es.
vamos a ser semejantes a Él. En un momento voy a explicar qué quiere decir eso. Pero lo que estoy seguro que no quiere decir es que vamos a ser iguales a Él en los atributos divinos. Por favor, ¿cómo va a hacer eso? La palabra de Dios dice, ahora vemos por espejo. El apóstol Pablo decía eso porque en ese tiempo los espejos no presentaban una imagen clara, eran de metal pulido, y la imagen era algo distorsionada. Ahora, pues eso ya no aplica porque al ver por espejo vemos una imagen real y perfecta, en un espejo bueno. Dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Aquí, este sacerdote dice que esta expresión, conoceré como fui conocido, quiere decir seré omnisciente. Porque si Dios me conocía a mí, entonces yo voy a conocer a todos, voy a conocer el pensamiento de todos, voy a ser omnisciente, voy a saber lo que están pensando todos los billones de personas que han pasado en este mundo y que están ahorita en el mundo y que están en el cielo. Porque ese es el conocimiento de Dios. Dios lo conoce todo. Entonces este señor dice que la expresión conoceré como fui conocido significa que será omnisciente. No, aquí dice le veremos cara a cara. O sea que, mire, nosotros a nuestro Señor Jesucristo ahora solo tenemos una imagen de Él en nuestra imaginación porque no lo hemos visto cara a cara. No le conocemos tal y como Él es. Entonces, ahí el apóstol Pablo dice, mas entonces le veremos cara a cara y entonces le conoceré como fui conocido. Eso quiere decir, no que voy a ser omnisciente como Él lo es, sino que lo voy a ver cara a cara y lo voy a conocer como Él me conoce a mí, porque Él sí me conoce como soy. Él sí me conoce. Y yo, al verle cara a cara, lo voy a conocer. Es la misma idea que el apóstol Juan nos presenta al final del versículo 2 del capítulo 3, en su primera carta. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Cuando el apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 3 y versículo 2, dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Semejantes a Él, ¿qué quiere decir? El apóstol Pablo nos lo aclara en Filipenses capítulo 3 y versículo 21. Dice así, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él en el sentido de que vamos a tener un cuerpo glorificado, semejante al cuerpo que el Señor Jesús tenía después de resucitado. Por eso el apóstol Pablo dice, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. En eso seremos semejantes a Él. La palabra del Señor dice en Isaías 46, a partir del versículo 9, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. ¿En qué sentido no hay nada semejante a Él? Aquí dice, que anuncio lo por venir. Conoce el futuro. Es omnisciente. Nadie hay semejante a Él en eso. Dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré lo que quiero. Soberano. Es soberano. Nadie hay igual que el Señor en estas características, en su omnisciencia, en su soberanía. Él dice, llamo al ave desde el oriente y llamo al varón de mi consejo y Él viene, yo lo hago venir. Él es todopoderoso. Nada hay semejante a Él en cuanto a sus atributos incomunicables. De otra manera, tendríamos un montón de semidioses, como las religiones paganas, como la religión griega, en la religión fenicia, en la religión romana, en la religión egipcia. Incluso los mormones enseñan este tipo de herejías, lo mismo que Luis Toro está enseñando. Ellos enseñan que cada hombre puede llegar a ser Dios. Imagínense. Y que Dios un día fue hombre. Imagínense. Siempre digo al finalizar mis videos que si alguien encuentra un error en mi discurso, que usando la escritura me corrija. He recibido comentarios como la historia te refuta, el rito ortodoxo te refuta, la tradición te refuta, pero eso no es corregirme con la escritura. Por favor, si alguien encuentra un error en mi discurso, use la escritura y dígame, hermano o amigo o como usted quiera, se equivocó aquí. Porque mire, aquí la Biblia dice esto y esto y esto y esto. Si así lo hacen, yo le voy a agradecer mucho. Que el Señor les bendiga.